Bueno, vamos a hablar de hipertensión portal y su diagnóstico por ultrasonido. Este es un problema muy importante independientemente de la localización geográfica. Lo que varía es un poco la causa de la hipertensión portal, dependiendo del país. Antes se hablaba que era alcoholismo la primera causa y llevaba a cirrosis y luego hipertensión portal. Hoy sabemos que la hepatitis B y hepatitis C son una de las primeras causas. Pero en países como Brasil tenemos una causa muy importante, y en los países que comparten la patología de la medicina tropical, como la bilharzia o esquistosomiasis, en Brasil es una causa importante de hipertensión portal. Así que debemos, por supuesto, estudiar y conocer la clínica de nuestro paciente para saber su historia, para conocer sus exámenes complementarios y utilizar el ultrasonido como una herramienta adicional a el diagnóstico de hipertensión portal. Vamos a definir rápidamente hipertensión portal. Es un síndrome por incremento patológico de la presión venosa portal. Se establece entonces un gradiente de presión entre la vena porta y la vena cava inferior, que sí normalmente es baja este nivel. Cuando ya sobrepasa los 10 milímetros de mercurio, eso comienzan entonces a aparecer los signos clínicos de hipertensión portal. Así que cuando se eleva de estos 5 milímetros o pasa de 125 milímetros de agua o de mercurio de 1 a 5, pero definitivamente cuando supera los 10 milímetros de mercurio aparece la sintomatología. Debemos sencillamente recordar que la circulación portal está constituida por la vena esplénica que recibe a la vena mesentérica inferior. Aquí es la confluencia portal y entonces tenemos nuestro trayecto portal que va hacia el hígado dividiéndose en ramas intrahepáticas. Las venas submucosas de la parte proximal del estómago y distal del esófago reciben un flujo portal de las venas gástricas cortas y de la vena gástrica izquierda también, y pueden ser o son las causantes de las varices cuando hay hipertensión portal y su consecuente riesgo de hemorragia intestinal. Las venas umbilicales y de la pared abdominal, atención, se recanalizan con flujo de la vena umbilical desde el ligamento redondo, dando las venas de cabeza de medusa. Y este es un hallazgo muy importante, porque ya les adelanto, las venas umbilical recanalizada y con flujo retrógrado puede ser considerado, es considerado según algunos autores, un signo que tiene un 100% de sensibilidad para el diagnóstico de hipertensión portal. Y el plexo hemorroidal también está comprometido. En estos casos, esas venas hemorroidales van drenando hacia la mesentérica inferior, así que también debemos estar muy pendientes de la sintomatología del paciente en todos estos vasos, inclusive hacia el plexo hemorroidal. Adelanto, hemos tenido niños que han sido referidos a nosotros porque el pediatra encuentra hemorroides, que no es frecuente en niños, y el diagnóstico definitivo ha sido trombosis de vena porta, que no había dado otros signos. Entonces es muy importante que el clínico examine todos esas colaterales o esos afluentes venosos que van a dar a constituir el sistema porta, y nosotros tengamos ese concepto absolutamente claro. No hablaré de la segmentación hepática, pero debemos tener en consideración nuestro concepto anatómico para poder definir y poder describir dónde están, qué compromisos o qué segmentos están comprometidos ante una patología, por ejemplo, tumoral que cause trombosis portal. Entonces, estos conceptos son sumamente importantes. Para hacer el diagnóstico de hipertensión portal por Doppler, primero tenemos que hacer nuestra ecografía hepática convencional, que no vamos a discutir en esta charla por cuestiones de tiempo. Vemos cuáles son las características del parénquima, vemos si hay alteración de la ecogenicidad, como en este hígado graso que todos pueden observar, o si hay lesiones difusas o si hay lesiones focales. En este caso, miren la irregularidad de la superficie de la pared del hígado y la presencia inclusive de ascitis. Ya tenemos que hacer todas estas evaluaciones para pasar
a la evaluación directamente del sistema Porta. Algunos ejemplos, pues, de patología hepática que primero debemos observar. Y dependiendo de la tecnología que dispongamos, pueden hacerse. Nosotros en nuestro centro trabajamos con ecografía tridimensional hace muchos años, consideramos que es una herramienta útil para nosotros, pero debo decirles que no necesariamente aporta más hacia el diagnóstico. Es una herramienta que presenta diferente, hace una presentación diferente de las imágenes que tal vez puedan ser comprendidas mejor por el médico referidor que el mismo ecografista. Entonces, visto estos o hechos estos comentarios, pasemos pues a la evaluación a la realización del Doppler hepático. Definitivamente es el método de elección para el estudio de la hipertensión portal, con grandes ventajas de que es un método no invasivo que puede hacerse rápidamente cuando se tiene la destreza y el conocimiento, por supuesto, con alta sensibilidad y alta especificidad. Mejora de forma objetiva la capacidad del modo B convencional en el diagnóstico de la hipertensión portal. En la actualidad es insuficiente solo estudiar al paciente con modo B. Debe ser estudiado con Doppler en este diagnóstico de hipertensión portal. Facilita o establece además el diagnóstico de complicaciones de dicha enfermedad como la trombosis portal, riesgo de sangrado por varices, etc. Así que es una excelente herramienta para el diagnóstico. Sirve además para evaluar el resultado de tratamientos farmacológicos, bien sean beta bloqueantes, mononitratos, lo que se esté utilizando, e inclusive en aquellos pacientes que se ha colocado un TIPS, un Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt, es muy importante porque permite la evaluación funcional de esa prótesis vascular denominada stent. Aporta factores prognósticos a la evaluación de la cirrosis. Entonces, hablemos de los parámetros hemodinámicos que vamos a solicitar. Nosotros tenemos parámetros hemodinámicos cualitativos, que son la observación de la presencia del flujo. Tenemos patrones cuantitativos, que es la medición de la velocidad de la vena porta en la arteria hepática. Y tenemos los parámetros semicualitativos, que es el cálculo a realización de los índices, que la máquina lo hace por nosotros, que bien sean el índice de pulsatilidad, es uno de los más utilizados, también el índice de resistencia. Pero en hígado utilizamos más ese índice de pulsatilidad, sobre todo en la arteria hepática. Tenemos aquí la porta a color, lo que se denomina el T-shape, en la forma de T en el modo B, rama izquierda y rama derecha en azul, alejándose del transductor, rama izquierda en rojo, acercándose al transductor, y la vena porta con su flujo entrando en el hilio hepático. Luego colocamos el volumen de muestra con ajuste y corrección angular, y aquí tenemos un flujo portal normal con los datos que nos ofrece el computador de los índices y los parámetros cuantitativos. Entonces recordemos rápidamente cómo es la hemodinamia del flujo portal. El flujo de la porta se aproxima al hígado, el flujo de la arteria también se aproxima al hígado y en cambio el flujo de las venas suprahepáticas se aleja del hígado. Por lo tanto, independientemente de cómo tengamos nosotros ajustadas nuestra barra de codificación a color, porta y arteria hepática siempre se van a colorear del mismo código y la vena siempre se va a colorear contrariamente. Así lo tengamos en rojo o en azul. La codificación es similar, pues, a porta y arteria, y la codificación opuesta es de las venas suprahepáticas. Aquí tenemos venas suprahepáticas y tenemos codificación de la vena porta. El patrón de flujo es entonces entrante o saliente. Aquí tenemos flujo entrando codificado en rojo. También se denomina hepatópeto o flujo saliente de las venas suprahepáticas, que también se denomina hepatófugo. Venas suprahepáticas. ¿Cómo se hace el estudio? El paciente se coloca en posición supina u oblicua. Generalmente no lo hacemos a menos que estemos estudiando la vena esplénica y la confluencia en axial. El corte se hace no en axial, sino que con ese paciente en supina u oblicuo, mejor oblicuo lo prefiero yo, colocamos el transductor con el norte del transductor en sagital o longitudinal hacia la cabeza del paciente y buscamos una ventana intercostal.
Y con ese abordaje vamos a obtener este tipo de imagen que facilita muchísimo la observación y desplazamiento hemodinámico del flujo. Entonces, hepatófugo y hepatópeto. Hepatófugo, la vena sale el flujo, hepatópeto, la arteria ingresa el flujo. Y luego pasamos a hacer las mediciones hemodinámicas. Una de las primeras cosas que hacemos para la evaluación de la hipertensión portal es la medición del diámetro de la porta. Y el diámetro de la porta, los autores coinciden que debe ser hasta 13 milímetros. Hay autores que toman 12, hay autores que toman hasta 11. 11 me parece muy poco. Nosotros tomamos también 13 milímetros. Atención, esa medición debe ser hecha en modo B. No hagan la medición de la porta con color, porque el color a veces, digamos que extravasa la imagen de la vena porta y te da falsamente una representación más ancha. Es el mismo paciente y fíjense la diferencia de medidas, 1,08 y 1,74, utilizando solamente el modo B y en este caso utilizando el Doppler. Así que siempre con el modo B. Hay algunos pacientes que pueden llegar hasta 16 milímetros de diámetro portal, pero en inspiración profunda, en apnea inspiratoria profunda. Generalmente, ese diámetro puede cambiar de 20 hasta, algunos autores hablan de hasta de 100% con los movimientos respiratorios. Lo que sí sabemos es que un incremento menor del 20% de este diámetro en inspiración profunda es un signo de hipertensión portal, pero es el único que podemos obtener cuando hacemos el modo B, que no es más que la medición, repito, del diámetro y su diferencia con la inspiración. Entonces hay que calcular y hacer una pequeña regla de 3 para ver el incremento. Sensibilidad reporta la literatura de hasta 80% para hipertensión portal con esta sencilla medida de un incremento menor al 20% con una especificidad del 100%. Aquí pasamos a la evaluación del sistema suprahepático. Vemos venas suprahepáticas en la derecha, izquierda y medial. Esperamos que el patrón hemodinámico sea bifásico o patrón en W. Y esto corresponde generalmente a transmisión de la presión atrial de la aurícula que nosotros vamos a percibir en la vena suprahepática a través de la vena cava inferior. Por lo tanto, ya aquí hay una recomendación. Cuando estudiemos el patrón hemodinámico de las venas suprahepáticas, debemos colocar nuestro volumen de muestra al menos a unos 4 centímetros de la confluencia de la vena suprahepática con la vena porta. Es una recomendación técnica bien importante. Cuando hay hipertensión portal, este patrón que es bifásico originalmente se convierte en un patrón monofásico se convierte en un patrón monofásico y esto indica que hay pérdida de la distensibilidad de las paredes venosas por compromiso parenquimatoso. Eso es lo que implica y lo ponemos en nuestro reporte. Entonces colocamos pérdida del patrón bifásico, de suprahepático, con patrón monofásico, indicativo de. Eso se lo escribimos en el reporte al médico. Aquí tenemos la vena porta, su patrón hemodinámico es oscilante y estas oscilaciones pueden hacerse mayor con la inspiración. Entonces la vena porta tiene un flujo fásico, como ven aquí, fásico, acorde con la respiración, y a medida que va aumentando la hipertensión portal, este flujo que es oscilante se hace aplanado y la velocidad media portal disminuye. Atención, es la velocidad media, no es la velocidad pico la que debemos medir. Tenemos que programar la configuración de nuestro equipo para que mida la velocidad media. Aquí lo tenemos en este caso. Y cambia a un patrón inicialmente aplanado y después va a cambiar o va a modificarse la velocidad media portal. Tenemos aquí una porta de 1.14 o 11.4, que sería una porta normal. Y aquí tenemos el color adecuado, ajustando bien la PRF del equipo. Y tenemos un patrón que si bien no es tan oscilante, tenemos una velocidad media de 22.3 centímetros por segundo, la cual es excelente. Algunos autores hablan de que el valor normal es de 12
otros hablan de 13, otros hablan de más de 14 centímetros por segundo. Y dicen que cuando es menos de 12 centímetros por segundo, y es el valor que usamos en nuestro laboratorio, podemos decir que hay una disminución de la velocidad que traduce hipertensión portal. Aquí tenemos entonces la medición con una velocidad media de 22.3 centímetros sin ningún problema. Tenemos patrones oscilantes, como vemos. Tenemos patrones oscilantes, como les mencioné. Y otro de los vasos que debemos evaluar es la arteria hepática. La arteria hepática tiene un patrón de baja resistencia y baja pulsatilidad. Su valor normal, la vamos a ver luego, es hasta 1.1. Y cuando hay hipertensión portal, de manera compensatoria, el flujo y la velocidad de la arteria hepática se incrementan. Recuerden que la aporta 75% de la circulación hepática y tan solo 25% es aportado por la por la arteria hepática. Esos patrones van a cambiar y esas velocidades van a cambiar. Utilizando la tecnología que antes era extraordinaria, hoy día es muy común, todos los equipos tienen Doppler de amplitud. Antes había que pedir como un adicional hace muchos años atrás, como un software adicional. Nosotros cambiamos nuestra presentación en 2 colores con este Doppler de amplitud que nos permite ver con detalle las paredes y su contenido, su adecuado contenido, en este caso del eje, esto es esplénica, subiendo y buscando la confluencia portal. Y aquí tenemos porta, y aquí tenemos porta con angiografía digital por ultrasonido, que es el Doppler de amplitud. Entonces hablemos de condiciones que vamos a ver en la evaluación hemodinámica. Nosotros ya estudiamos las causas, como les dije, ya estudiamos la estructura, la ecoestructura hepática. Nosotros podemos encontrarnos con esta condición, trombosis de la vena porta, que puede ser aguda, puede ser crónica, puede ser parcial o puede ser parietal. En este caso tenemos una porta de 13, un poquito más, 13.3 milímetros, está un poquito ensanchada y vean ustedes que hay ecos de mediana amplitud y baja amplitud, diría más, de baja amplitud en su interior, y vean que la señal Doppler color no muestra llenado de la porta. Ahí está el diagnóstico de trombosis portal, siempre y cuando ajustemos adecuadamente la PRF. Otro caso de trombosis portal, pero su presentación clínica fue un dolor agudo tipo cólico en la madrugada. Este paciente va a nuestra institución y cuando ingresa se piensa que es un cólico biliar. Se hace un ultrasonido de emergencia en la madrugada y encuentran de que la vesícula no tiene ningún problema y se ve esta imagen. Nosotros hicimos al día siguiente la evaluación Doppler, encontramos los ecos de baja amplitud y ausencia de señal dentro de la porta. Con esta paciente intentamos muchas cosas, intentamos reperfusión con estreptoquinasa, que era lo que teníamos disponible en aquella oportunidad, este caso tiene muchos años. Se cateterizó la vena umbilical esperando poder revertir esta condición trombótica y lo que ocurrió fue que progresó, que tenía antes flujo en la esplénica y ahora la confluencia está comprometida y el resto de la esplénica también. La historia de esta paciente terminó que era un síndrome de antifosfolípidos con anticoagulante lúpico positivo que varios años después apareció la sintomatología de un lupus eritematoso sistémico. Aquí tenemos trombosis portal y cuando tenemos la señal negativa Doppler colocamos también el análisis espectral y hay un análisis espectral silente, no hay señal flojo Doppler detectable. Otro caso de trombosis portal que si bien parece completa, logramos determinar de que hay un poquito de flujo, está una interrupción parcial, les dije que podía ser parcial, parietal, completa, ¿sí? Aguda y crónica. Fíjense este caso donde tenemos estas imágenes y tenemos ecos dentro de esta estructura canalicular. Cuando colocamos la señal Doppler tenemos esta imagen tortuosa con aliasing, con alta velocidad de flujo, y resulta que esta pues no era la vena porta. La vena porta está trombosada y lo que tenemos es una arteria hepática con muy alta velocidad, 153, y con un índice de pulsatilidad por encima de 1, tiene 2.09. Aquí estamos pues haciendo nuevamente diagnóstico de trombosis y la compensación de la hemodinamia por la arteria hepática. Este otro caso también,
que nos fue referido para evaluación. Había signos de trombosis, clínicos de trombosis portal. Encontramos esta imagen donde es un hígado comprometido, donde hay ascitis, y fíjense ustedes estas dos muy importantes imágenes, dos lesiones muy importantes que observamos en modo B y que aprendimos la gran importancia de ultrasonido de contraste en las conferencias del doctor Christian Nolse. Y además hicimos Doppler y vimos la vascularidad y su patrón predominante periférico. Este paciente se había planteado la realización de una ablación por radiofrecuencia, pero con trombosis portal está contraindicada y con lesiones múltiples también está contraindicada. Se utiliza ese método para una lesión y generalmente menor de 3 centímetros. Este otro caso ahora de cavernomatosis portal. Hubo la trombosis y la porta empieza a recanalizarse y hay múltiples canales de múltiples direcciones, unos suben, unos bajan y nos da esta imagen. Todo esto es el diámetro de la vena porta, muy ensanchada, y cuando hacemos el color vemos este montón de codificaciones opuestas, unas en rojo, unas en azules. Atención, esto significa que es bidireccional ese flujo o multidireccional y corresponde a esa cavernomatosis portal, aquí representada con ultrasonido tridimensional. Vamos a hacer ahora las mediciones y el patrón hemodinámico de la vena porta propiamente dicha. Entonces ya vimos que el flujo es oscilante de alta velocidad 13, o de normal velocidad, perdón, 13 centímetros por segundo, y vean este caso donde es plana con una velocidad media de 8.8. Como hay gran presión dentro del hígado, la velocidad de entrada de ese flujo portal disminuye. Y ahí es en lo que se basa el diagnóstico. Entonces ya les mostré 8.8 centímetros por segundo. Así que, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Y una disminución de la velocidad media portal, menor de 12 centímetros por segundo es el valor que utilizamos. Se mide el índice de pulsatilidad de la arteria hepática y su valor normal es 1.1 más o menos 0.1 desviación estándar. Existe un índice que se calcula fácilmente, que es el índice vascular hepático. Es de gran importancia. Usted sencillamente va a dividir la velocidad media portal y lo divide entre el índice de pulsatilidad. Si está normal, 12 centímetros, y el otro es 1, ese valor le va a dar 12, muy sencillo. Así que si la división en el cálculo de este índice, velocidad media portal, entre el índice de pulsatilidad, si es menor de 12, es un índice indicativo de hipertensión portal. Y luego tenemos el índice de congestión, que necesita que el equipo calcule el área de porta. Nosotros tenemos que activar la herramienta cálculo de volumen de flujo, le damos el diámetro y el equipo automáticamente calcula cuál es el área. Tomamos esa área y lo dividimos entre la velocidad media portal. Estos dos índices no los hace el computador de fábrica, pero podemos programar nuestro ecógrafo para que lo haga. Debemos llamar para eso al aplicacionista. Entonces, valores por encima de 0.07 son sugestivos de hipertensión portal. Así que la vena porta, flujo aplanado, es lento, y cuando la hipertensión portal es tan severa, el flujo se invierte, ya no entra al hígado, sino que el flujo sale del hígado, es flujo reverso. Aquí tenemos el caso de cuando está lento y plano, pero entrando al hígado, y aquí tenemos vena porta con flujo lento también, pero fíjense la codificación a color, alejándose del transductor. Es la misma posición, aquí se aproxima, es la misma posición, no el mismo paciente, y aquí tenemos cómo se aleja del transductor a baja velocidad. Este es un signo indicativo de hipertensión portal severa. Y si usted tiene además la recanalización de la umbilical, usted tiene 100% de sensibilidad y casi 100% también de especificidad. Existen algunos métodos funcionales. Nosotros esperamos que si el paciente está en ayunas, tenga una velocidad que ya dijimos que debe ser superior a 12 centímetros por segundo. Y esa velocidad se va a incrementar a 2 minutos de postprandial, ya hay incremento porque ha comenzado el proceso de digestión. Si nuestro paciente no incrementa el flujo a más de 25 centímetros por segundo, es considerado un signo de hipertensión portal también.
Veamos aquí otro caso donde tenemos arteria hepática a alta velocidad, hay un aumento del pico sistólico y aumenta el índice de pulsatilidad de 1.1 ha subido a 1.30. Y aquí ha subido a 1.83. Así que hay que hacer la hemodinamia de la arteria hepática. Vean ustedes que tenemos acá nuevamente vemos arteria hepática y vemos obstrucción de la vena porta. Tenemos nuevamente incremento de velocidad e incremento, fíjense, el índice de pulsatilidad 2.26. Se pierde el componente diastólico. Tenemos aquí más casos, vean que hay hepatopatía, vean ustedes la característica del hígado, vean la citis. Y aquí nuevamente utilizamos nuestro patrón, la vena porta tiene flujo que se aproxima, pero la velocidad media, fíjense que es tan solo 6 centímetros por segundo. Aquí el cálculo que les dije para hacer el índice de congestión. Colocamos y medimos el diámetro con activada la herramienta de volumen de flujo. Cuando hacemos este diámetro, el computador nos da el área inmediatamente. Y vamos a dividir el área entre la velocidad media. Y fíjense que en este caso el valor, cuando tenemos es 0.21, definitivamente mayor de 0.07, que es el punto de corte para el diagnóstico. ¿Qué sensibilidad tienen estas mediciones? Solo midiendo la velocidad media tenemos una sensibilidad de 83 y una especificidad de 85%. Solo midiendo el índice de pulsatilidad de la arteria hepática, sensibilidad 84, especificidad 81. Pero fíjense que si hacemos el índice de congestión, tenemos una sensibilidad y especificidad del 95. Y haciendo el índice vascular, tenemos 97 a 93. Lo que nosotros hacemos en nuestro laboratorio es que hacemos todos los índices. Muy fácil, se hacen las medidas, índice de pulsatilidad y aplicamos una pequeña fórmula para calcular los índices. Por lo tanto, los resultados que podemos aportar son confiables en nuestro diagnóstico. Aquí fíjense que esta imagen es diferente a la que les acabo de mostrar en cavernomatosis portal. Esta es la imagen de colaterales presentes en el hilio hepático, que también traducen estas colaterales incremento de la posición portal. Vean, tenemos aquí vasos colaterales dilatados alrededor del páncreas. Entonces también indica hipertensión portal. Y atención con dilatación de las venas císticas alrededor de la vesícula, perivesiculares. Esas venas dilatadas generalmente se asocian también con paredes engrosadas en los casos sobre todo de trombosis de vena porta. Entonces son signos que debemos estar muy pendientes en el momento del examen. Y ya les mencioné que el flujo reverso es la máxima expresión de esa hipertensión portal, que no puede sencillamente el flujo entrar en el parénquima hepático. Tenemos el flujo normal que se aproxima al hígado, miren la codificación en rojo y la misma codificación en rojo, y aquí tenemos el flujo reverso, saliendo del hígado. Ese flujo reverso, ya insisto, es muy importante. Flujo reverso, y aquí tenemos ya una recanalización de la umbilical, ya va buscando un camino superior y va a ir hacia el área periumbilical. Y esto, pues tiene un flujo reverso con una dilatación del 100%. Y hago mención del trabajo publicado por nuestra querida doctora Ilka Souza de Oliveira del Hospital Das Clínicas también. Tenemos que observar el vaso. El vaso va a aumentar de tamaño más de 12 centímetros, es el número que utilizamos aquí con ultrasonido extendido en hipertensión portal. Y vean ustedes que ya estamos viendo circulación colateral. No confundir la circulación colateral aquí con la circulación del hilio. Estas son gástricas izquierdas, les voy a mostrar. Fíjense que aquí está la circulación, llamando otra vez al gráfico. Vean estos vasitos que están acá. Estos vasos, cuando se hacen colaterales, se reflejan en el polo superior del vaso, no necesariamente en el hilio esplénico. Y cuando hay mucha hipertensión portal, atención, tenemos que buscar shunts esplenorrenales espontáneos, que forma parte inclusive del tratamiento, pero debemos buscar esos vasos también. Vean el vaso, hay esplenomegalia, dilatación de las venas, color para ver y confirmar de que efectivamente son estructuras vasculares. Son diferentes a las de la localización en el propio hilio. Atención con esa localización. Estas son gástricas izquierdas. Gástricas izquierdas, esta es la vena esplénica, que también debe medir hasta 1 centímetro y también su velocidad normal debe ser superior, la media, a 12 centímetros por segundo. Y mostrándoles acá vaso
y vemos aquí el riñón y tenemos aquí una comunicación entre el vaso y los vasos venosos del riñón. Es un shunt espontáneo espleno renal. Así que siempre hay que investigar esta zona de unión en la búsqueda de ese fenómeno. Aquí hay un infarto esplénico por crecimiento muy rápido en un paciente con hipertensión portal, ausencia de señal doble color y la angiografía por ultrasonido con reconstrucción tridimensional. Grados de severidad por ultrasonido: es leve si encontramos la velocidad disminuida. Es moderada si la velocidad es disminuida y además hay presencia de venas colaterales. Y es severa si hay disminución de la velocidad, colaterales y la presencia de flujo reverso. Es válido entonces con estos signos ecográficos poder cuantificar de alguna manera el grado de severidad por ultrasonido. Y por último, ¿cómo es la imagen de un TIPS? Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt. Nosotros lo llevamos a llenar con color. En este caso estoy utilizando Doppler de amplitud. Debemos medir la velocidad en el segmento proximal, medio y distal. Recuerden que esto es un shunt entre la porta y la vena suprahepática. Y tenemos un patrón que generalmente es muy rápido, de flujo continuo. Y lo que tenemos que observar es que la velocidad se mantenga constante en los tres segmentos, porque estos shunts pueden obstruirse. Y en esta paciente con representación tridimensional, ella tiene un primer shunt, un primer TIPS que se tapó, lo ven acá con su trombo, se le colocó un segundo TIPS y empezamos a encontrar diferencias en la velocidad alrededor del trayecto del TIPS, y con la visualización de esa alteración de flujo pasamos a estudiar, fíjense el punto de aliasing que hay acá, en una zona focal propiamente dicha. Y cuando entonces trabajamos con más detalle, encontramos un trombo dentro del stent, que nuevamente volvió a aparecer, aquí su reconstrucción tridimensional, y con esto hicimos pues la recomendación de que ese paciente debería ser otra vez llevado al procedimiento, y lo que colocaron fue un stent dentro de este stent trombosado. Hicieron trombolisis y luego colocaron el stent y pudieron resolver el problema de la paciente. Esa paciente va muy bien clínicamente, ya estaba en protocolo de trasplante y ya no está en protocolo de trasplante. Con el adecuado funcionamiento del stent y sus otras medidas de tratamiento, su evolución ha sido satisfactoria a lo largo de los años. De manera que la ecografía Doppler, y nosotros utilizamos también como apoyo la ecografía tridimensional, ofrecen una información adicional al modo B, puesto que nos presenta los patrones morfológicos, patrones vasculares, evaluación hemodinámica, relaciones anatómicas, visualización espacial cuando utilizamos tridimensión, y permite hacer fácilmente un seguimiento y control del paciente con un estudio que es inocuo, que hoy día se puede hacer con equipos portátiles. Hay equipos muy ligeros que hacen Doppler y todas las funciones, y definitivamente es una excelente relación costo-beneficio, es un bajo costo este tipo de estudio comparado con otras metodologías de imagen. Y doctora Ninozka, esperando estar a tiempo en esta conferencia, les agradezco a todos ustedes por su presencia.